Yo redacté un manifiesto breve, una página, no. Se lo voy a leer y sobre eso voy a desarrollar algunas ideas. El manifiesto se llama Peligro y Oportunidad. Dice así: la crisis por la que estamos pasando ha sido la ocasión para que la prensa extranjera señale que en este país se dan las desigualdades sociales más escandalosas del mundo, lo cual se agrava progresivamente por gobiernos cuya orientación en ese sentido son puras medidas de mitigación con las que se pretende contentar a un pueblo cuya estrechez de vida lo mantiene en el límite de lo soportable. Ahora todos nos preguntamos cómo vamos a salir de esta crisis, pero no es esa una interrogante de fondo. Antes está esta otra: ¿cómo debemos entender lo que está sucediendo? La cual corre a parejas con esta otra. Hay en el actual equipo de gobierno la sabiduría, la cultura y la conciencia para asumir los valores que serían la base de lo que muchos llamamos ahora un nuevo pacto social. Equipo cuyos personeros siempre razonan conforme a los lugares comunes de un orden puramente económico y tecnológico, cuyos pilares son la acumulación de capital y la competitividad. Por eso todos nos preguntamos también si la agenda social del gobierno es suficiente. ¿Acaso no se ofreció lo mismo en el inicio del actual periodo presidencial? En el idioma chino, la palabra crisis se compone de dos ideogramas que respectivamente significan peligro y oportunidad, de lo cual se infiere que las crisis son peligrosas pero necesarias, pues bien enfrentadas nos hacen crecer. Cabe preguntarse si los chilenos, con nuestra escasa cultura humanística, estaremos a la altura de la situación. Es preciso tener presente que el fenómeno social que presenciamos tiene raíces en el mundo entero. Basta saber para entenderlo que unos pocos millones de personas, entre 10 millones y 15 más o menos, detentan toda la riqueza del planeta en sus manos, contra 7.500 millones que dependemos de ellos, pues sus negocios y emprendimientos determinan en su favor la orientación de la política, la educación y la información, en tantos que la realización de sus megaproyectos contaminan por lo general y desarticulan la organización de la vida planetaria y reducen a la extrema pobreza a vastos sectores de la población mundial con un alto índice de mortalidad. Eso viene de estadísticas de la Organización de Naciones Unidas y de la FAO. Tal es la obra de un tipo humano generado por una civilización cuya religión no es otra sino la del progreso material ilimitado, la cual ha terminado anulando nuestros valores fundamentales, masificando a los pueblos conforme a una mentalidad promedio puramente utilitaria que los despoja de su sentido de trascendencia e inhibe las aptitudes superiores del alma humana. ¿Cómo ponemos fin a esto ahora para no dejar de ser humanos?
¿Y cuál será el precio de la mutación histórica que se requiere para lograrlo? Es de suponer, a juzgar por lo que se ve, que este modelo de civilización está llegando a su juicio final. Esa es el manifiesto, y sobre el cual quiero destacar algunas ideas. Gracias. La parte final dice: esto es el resultado de la acción de un tipo humano. Habría que definir a ese tipo humano, al cual, por lo demás, pertenecemos también todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, parte de responsabilidad es nuestra también. ¿Cómo se gestó ese tipo humano y cuáles son sus características? Me da la impresión que esto comenzó en la Inglaterra del siglo XVII, cuando el filósofo inglés Francis Bacon dijo: toda la verdad está en la Biblia. Por tanto, los esfuerzos que el hombre hace para alcanzar la verdad con sus propios recursos, todos esos esfuerzos son totalmente inútiles. Por tanto, toda la energía que gastaría en buscar la verdad por su cuenta, debe usarlas en el progreso de las artes útiles y en el comercio. Ahí nació el utilitarismo anglosajón, ¿no es cierto? Y esto se fue perfeccionando y colaboró en eso un hombre tan eminente como Newton, Isaac Newton, y más tarde Adam Smith, ¿no es cierto? Y eso se fue perfeccionando con la influencia de Calvino, que ya había declarado ante el mundo que existen dos tipos de predestinación. Los hombres ricos están predestinados a la salvación porque su riqueza es signo del favor de Dios. Y los pobres estarían condenados porque su miseria, su pobreza es signo de la reprobación de Dios. Y si sumamos ya lo que dice Adam Smith en el siglo XVIII, que la Gran Bretaña no es una sociedad de comunidades ni de familias, sino de individuos, nada más. Y que la actitud básica, autorreferente, egoísta, esa es la que genera riqueza. Por tanto, la solidaridad no vende. La solidaridad no es para el progreso de la nación inglesa, ¿no es cierto? Porque en el fondo todos eran teólogos. Newton era teólogo, también lo era Adam Smith y también lo era Francis Bacon. Por tanto, generar riqueza a ese precio es un mandato divino. Y el progreso de las artes útiles también es un progreso divino. Es un mandato divino. Y esa manera de pensar incluso ya ha llegado al siglo XX y XXI, ¿no? Yo escuché al decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el norteamericano, ¿cómo se llamaba él? Joseph Ramos. Tenía un apellido latino, pero él era norteamericano. Dijo ante un público que Adán, por el pecado, se corrompió en su naturaleza y perdió todas sus aptitudes en el fondo. Y la humanidad cayó, hizo un dibujo en la pizarra, hizo una línea descendente y después hizo una línea en la base del pizarrón, hizo una línea recta así.
y después puso aquí al extremo el número 17. Dijo, esta es la caída original por el pecado, esta línea baja es los milenios que la humanidad penó en la miseria extendida, en la precariedad. Y el número 17 es el siglo XVII, cuando Francis Bacon enunció esta teoría y le dio un fundamento teológico, y se generó y empezó la sociedad europea a generar riqueza, que es la manera en que el hombre recupera la naturaleza adámica que perdió por el pecado. Entonces, a la hora de las preguntas, yo levanté la mano y le dije, decano, dígame usted, ¿esto es un chiste suyo esto? ¿O usted cree realmente en esto? Y me dijo, es la verdad, yo creo en eso. El destino humano, por voluntad divina, es alcanzar el bienestar. Bueno, ahí tienen ustedes una doctrina que yo no vacilo en calificar de satánica, ¿no es cierto? Es realmente la negación más perfecta del Evangelio de Jesucristo. Y si la Iglesia Católica ha declarado que el comunismo es intrínsecamente perverso, ¿cómo que no se da cuenta que esta otra doctrina es también intrínsecamente perversa? Y esa es la que nos maneja a todos. Y nosotros hemos colaborado en eso también. Hemos colaborado sin darnos cuenta en esta doble peregrinación, ¿no es cierto?, de que los ricos tienen el favor de Dios y los pobres no, ¿no es cierto? Y por tanto, un gobierno inspirado por estos principios, con una facultad de economía como dirigida por ese norteamericano, cree que esto es verdad y que no es un chiste de su parte, ¿no es cierto?, haya puesto su énfasis en la economía y no en lo social, y siga funcionando con una constitución que tiene muchos enclaves autoritarios todavía de la dictadura, ¿no? Y que en el Código del Trabajo se pueda expulsar a cualquier empleado, cualquier trabajador, solamente diciendo que es el interés de la empresa, ¿no? Ya ese es el mundo en que estamos viviendo. Y esto, bueno, en Chile hay un extremo, ¿cierto?, que es una vergüenza, pero en el mundo entero más o menos hay lo mismo. Hay lo mismo. Y cualquier pelaje, ya sea de izquierda o derecha, el pueblo sigue siendo explotado en la sociedad socialista. En China hoy nunca el pueblo chino ha explotado con la crueldad que es explotado hoy ahora, aún peor que en la época del imperio. Entonces, claro, ¿cuál es la protesta universal en este momento? Entonces, yo viví la Revolución de Mayo 68 en París, participé activamente en ella, a pesar de ser diplomático, de tal manera que me arriesgué a que me pillaran y me pusieran en la frontera las 24 horas. Pero valía la pena el riesgo de internarme, no tanto participar en las protestas, sino informarme de qué estaba pasando, qué querían en el fondo, por qué este ingrediente anarquista tan fuerte que tuvo ese el levantamiento. Es el malestar de la cultura. Freud dice que la cultura, como estructura espiritual, social de un pueblo, crea, sin embargo, si bien es la manera como desarrolla su creatividad a un pueblo, al mismo tiempo le impone límites al desarrollo personal de cada uno,
o al radio de acción personal de cada uno, y que eso crea cierto malestar. Digamos que la ley de la tribu en tiempos paleolíticos no era tan coercitiva, pero ahora, ¿no es cierto? Ahora ya es tremendamente coercitiva la ley de la tribu. El malestar es feroz. Yo recurro a dos filósofos. El ideólogo de la Revolución de Mayo en París fue el filósofo y sociólogo norteamericano Herbert Marcuse, y él tiene dos libros muy importantes: El hombre unidimensional y Eros y civilización. Particularmente el segundo. Dice, hemos creado un mundo puramente tecnológico, puramente económico. Y eso ha creado un tipo humano, el hombre económico. En el fondo, mirado desde un punto de vista espiritual, el hombre económico es un monstruo. Dice Marcuse, para poder llegar a insertarte tú en ese constructo puramente tecnológico y económico, tú tienes que renunciar a lo más precioso que tienes en tu alma. Tienes que convertirte en un hombre, en un ser humano que solo despliega eso que se llama rendimiento. Eso es lo que se espera de ti. Se emplea, tú empléate como trabajador o como empleado, ¿y qué se espera de ti? Rendimiento nada más, lo que tú eres, tu parte afectiva, imaginativa, tus sueños, tu espíritu, en el fondo, tu espíritu, tu parte más sublime. Esa no la necesitamos. Te necesitamos como una pieza de una máquina que rinde. Y en esa medida tu eficiencia es la que necesitamos. Entonces el malestar de la cultura hoy es tremendo, porque para poder insertarse en ese mundo, tú tienes que sacrificar lo más precioso de tu persona. Entonces, claro, en todos estos reventones, en todas estas sublevaciones, Tiananmen en China, ¿no es cierto?, Hong Kong, mayo 18 en Francia, chalecos amarillos de Macron, ¿cierto?, y esto que ha pasado en Chile, hay un malestar tremendo, que en su forma más visible, más material, son demandas sociales. Son como 40 en Chile, ¿no es cierto?, pero se pueden resumir en los temas de los salarios bajos, de las pensiones, de la seguridad ciudadana, de la corrupción, de la educación, de la salud. Y serían los 6 temas, ¿no es cierto?, importantes. Como que se postergó el tema del medio ambiente, lo considero tremendamente grave. Eso por una parte, pero hay un trasfondo de malestar difuso, en que todos sienten que este sistema en el cual tenemos que insertarnos, y para eso nos prepara la educación superior, ese sistema nos está matando, nos está castrando psicológicamente, y que para poder funcionar ahí yo tengo que transformarme en un ser no humano en el fondo. No hay tiempo para ser humano. Y algo mucho más grave todavía, que ese sistema no necesita del sentido de trascendencia. Entonces hay que despojar al hombre de su sentido de trascendencia para que pueda rendir lo que se espera de él. Por tanto, yo me atrevo a decir, yo soy cristiano, ¿no es cierto? Este es el tipo de civilización totalmente incompatible con el Evangelio de Jesucristo, pero totalmente incompatible. Perdonen lo que me exceda yo, ¿no es cierto? Yo creo que es el peor modelo de sociedad que ha existido en la historia de la humanidad.
porque yo diría que en la Grecia esclavista, en la Roma esclavista había más humanidad que ahora. Ahora es una frialdad de pensamiento que permite una explotación horripilante del hombre. Mi hija menor visitó China y le interesó mucho saber el lugar que ocupa la mujer en la sociedad china actual, para lo cual pidió ir a esos galpones gigantescos, donde trabajan 2.000 muchachas en armar ingenios, ¿cómo se dice?, electrónicos, pero muy delicados. Por ejemplo, estos audífonos que tengo yo son maquinitas electrónicas, pero extremadamente delicadas, unos tornillitos muy chiquititos, y solo las manos de una mujer joven tienen la delicadeza como para poder armarlos. Un hombre los destruiría. Entonces trabajaban 2.000 muchachas y fue con un guía y les permitió hablar con una de ellas. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 21 años. ¿En qué consiste tu trabajo? Mire, a esta maquinita yo le pongo este tornillo y este resorte y se lo paso a mi vecina que le pone otra cosa. Y esto, ¿cuánto tiempo al día empleas en esto? No hacen nada más que eso, no hago nada más que eso. ¿Y cuánto tiempo empleas? 10 horas. Yo trabajo de 10 horas. Entonces, ¿y dónde duermes? En un cubículo. ¿Y a qué horas empieza en la mañana? Bueno, una grúa me saca del cubículo y me pone en un bus y nos traen a todos aquí, ¿no es cierto? ¿Y tu familia dónde está? A 1.000 kilómetros de distancia de aquí. ¿Y cuándo los ves? Una vez al mes, ¿no? Bueno, es una forma de esclavitud mucho más grande que la que existía en el pueblo en tiempos de los emperadores, es mucho peor todavía. El pueblo chino está pero totalmente esclavizado en este momento por un régimen comunista, ¿no? Que está disimulando en el fondo la adopción del más salvaje capitalismo, porque entre los 120 multimillonarios que manejan el mundo en este momento hay 20 chinos que ayudan a un régimen que se dice comunista. Bueno, entonces hay un malestar difuso que los que protestan, yo creo que no se atreven ni siquiera a confesárselo a sí mismos, que están viviendo una vida totalmente inhumana, que están viviendo una vida mecánica que acaba con todo lo mejor que tienes dentro de ti, ¿no? Entonces le llegó su hora a esto, le llegó su juicio final, su día D. Entonces tiene que haber un cambio de paradigma. Y ahí me conecto con la persona que habló antes que yo. Se impone un cambio de modelo. Y yo creo que ese modelo está emergiendo solo. Hay que pensar que las mutaciones de las sociedades en parte son controladas por los individuos, en parte las controla la política y la economía y la tecnología, pero hay un margen enorme que no lo controla nadie, que emerge solo del inconsciente colectivo de los pueblos. Para bien o para mal, el nazismo emergió de esa manera. Y ese es el gran el diagnóstico de Carl Gustav Jung sobre el nazismo, porque él vivía en Alemania en esa época y era un hombre joven. Y su diagnóstico es el siguiente: la derrota de Alemania en la Primera Guerra, la humillación horrenda del Tratado de Versalles,
desvió la vitalidad de todo el pueblo alemán, alejándolo de la cultura cristiana tradicional de Alemania y entrando en el cauce del inconsciente colectivo arcaico del pueblo alemán, que le rinde culto al guerrero germánico anterior a la evangelización. Era necesario limpiar, según el Führer y toda su camarilla, ¿no es cierto?, limpiar la conciencia del pueblo alemán de toda la base cristiana. Entonces, claro, eso no se le podía exigir él a todos los ciudadanos porque habría habido una resistencia. Entonces había que crear un grupo de la gente de confianza, que también los que se ocuparían de los campos de exterminio, no solo de judíos, sino también de franceses, de ingleses, de rusos, pero especialmente de judíos. Eso no se le podía encargar al ejército regular, a la Wehrmacht. Había que crear la SS, que era 1 millón de hombres por lo demás, y eso se le encargó a Heinrich Himmler. Y es interesante cómo se iniciaban los SS. Tenían un castillo, que era su templo, y cada candidato ingresaba y decía lo siguiente: renuncio a la cultura cristiana tradicional de Alemania y asumo la mitología germánica como mi religión. Entonces, según Jung, esto fue un movimiento del inconsciente colectivo alemán, que finalmente lo canalizó el Führer. O sea, ese movimiento, como decir, eligió al Führer como el mentor de esa mutación del pueblo alemán. Entonces hay que pensar que en este movimiento mundial de malestar con este estado de cosas, ¿no es cierto?, donde 10 millones de personas detentan toda la riqueza del mundo, hay que pensar que hay un cambio hacia una mutación de paradigma que en parte está planificado, hay personas que lo van llevando por causas políticos o por causas de cualquier tipo, pero en parte, y en una buena parte, es inconsciente. Viene de todas maneras. Entonces puede venir de una manera peligrosa, que se transforme en una especie de regresión mítica, ¿no es cierto?, como fue el caso del nazismo. Entonces hay que estar muy atento a esa parte irracional que está emergiendo y que se ve sobre todo en la destrucción, en los incendios, los saqueos. Ahí se nota la parte irracional. Es tal el malestar que provoca la ciudad moderna que hay gente que dice: ese es nuestro enemigo, la calle, el humo, la contaminación, los edificios grandes. Esos son nuestros enemigos, quemámoslos, destruyámoslos, el metro, las micros, todo, ¿no es cierto? Porque eso ha creado una forma de vivir que no es humana. La sociedad industrial cayó en la desmesura. Esa desmesura la humanidad no la necesita. No necesitamos edificios de 200 pisos de alto, no los necesitamos. Ellos los necesitan. Los grandes emprendimientos del mundo acumulando capital, ¿no es cierto?, y compitiendo, ellos los necesitan, pero la humanidad no lo necesita. Entonces hay que parar esto. Hay que pararlo en una forma espiritual y no dejar a las hordas irracionales destruirlo.
porque en el fondo seguimos dependiendo de ellos. Sabemos que está emergiendo otra cosa, ¿no es cierto? Ahora lo interesante, y con esto termino, es que el cambio no viene de arriba, el cambio viene de abajo. Es en la base que se genera el cambio. Entonces tenemos un ejemplo a mano, muy notable. El Imperio Romano es uno de los imperios más crueles, más dominadores, más injusto, más violento, más animal en el fondo. San Juan en el Apocalipsis lo llama la bestia, ¿no es cierto? Ya, soluciones de fuerza, sociedad dominadora, esclavista. Ya, en el seno de ese imperio se crearon unas comunidades y las fundó el apóstol Pablo, donde se gestó un tipo de hombre que era radicalmente distinto al tipo de hombre que abundaba en ese imperio. O sea, estos hombres interesados, dominadores, agresivos, farsantes, ese tipo de hombre fue reemplazado por lo menos en el pequeño ámbito de estas comunidades por un tipo humano que amaba a su prójimo como a sí mismo, que compartía todo, que respetaba toda condición humana. Ese tipo de hombre solidario, que amaba, respetuoso, que se dejaba llevar más bien por algo que ellos llamaban espíritu, ¿no es cierto? Ese tipo de hombre de clase media baja en el fondo, comunidades que se fundaron primero en Grecia, después en la Galia, hasta llegaron a Roma, después la Europa oriental, lo que después sería Rumania, Bulgaria, Lituania. Después subimos a la Germania y después a la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda. Y finalmente el emperador Constantino se dio cuenta de que su imperio estaba lleno de estas comunidades. De todas partes les traían las noticias. Y resulta que gente de esa estaba ya en la administración pública, hasta miembros del ejército. ¿Y cuáles eran las características de ellos? ¿Cómo era su comportamiento? Era la única gente confiable, que no mentía, que no se vendía y con la cual el emperador podía contar. Entonces, tomemos el toro por las astas, dijo Constantino. La verdadera estructura espiritual de este imperio no son los dioses, ya nadie cree en los dioses. Es esta gente que sustenta esta doctrina predicada por este judío, esta especie de enano maldito, ¿no es cierto?, de Pablo. Entonces digo, hagamos una cosa, pues llamémoslo. ¿Cómo se llaman los jefes de estas comunidades? Se llaman obispos. Ya, llamemos a los obispos entonces. Ofrezcamos un espacio donde ellos puedan reunirse y conocerse, porque el obispo de Irlanda no conoce al de París, ¿no es cierto? Y puedan conocerse y que elaboren una doctrina básica para darle unidad a todo esto. Y a poco andar, su sucesor declaró esta doctrina religión oficial del imperio. Ahora, olvidémonos de la religión. Históricamente, ¿qué ocurrió? Se creó un nuevo tipo humano que cambió el paradigma de todo el mundo civilizado de la época. Y ese es un milagro que nadie puede explicar, ¿no es cierto? Solo oigamos lo que dice el líder más importante de esto, que fue Pablo, ¿no es cierto? Pablo decía que no se puede hacer nada
si no se tiene la asistencia del Espíritu. Ya, entonces cabe preguntarse ahora, ¿dónde está esa fuerza? Porque está pasando lo mismo. No sé si ustedes se dan cuenta. Este grupo es lo mismo. Ayer me reuní con otro grupo, era lo mismo. Y yo sé que en Concepción, que en Antofagasta está lleno de grupos. Y lo he sabido del norte de África, de Sudáfrica, del Oriente, incluso en China. Está lleno de grupos que se están preguntando lo mismo que nosotros, que están intercambiando las mismas ideas. Entonces, ¿dónde está la fuerza del Espíritu que impondrá este paradigma sin hacer ningún esfuerzo? Ahí está importante. Lo más importante será sin esfuerzo. Por supuesto que tenemos que colaborar con lo mejor que tenemos cada uno, ¿cierto? Pero sepamos que es la emergencia de un nuevo modelo, porque es la vida misma que se está defendiendo, porque si sigue el otro modelo se acaba con toda forma de vida. Vamos al despeñadero absoluto y seguro. Es la vida misma que se está defendiendo. Por eso se crean estos grupos donde la gente se hace preguntas fundamentales. Bueno, esa sería mi intervención.